Gracias a Dios, qué bueno, gracias, bienvenidos, Dios los bendiga. Qué bueno, su amigo, hermano, Pastor Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Gloria a Dios, gracias, iglesia, Ministerio Jesucristo Gobierna. Qué bueno que estemos aquí delante del Señor este día, este domingo, día del Señor, día de buscar al Señor. Amén. Gloria a Dios. No tendrás dioses ajenos. Aleluya. Ahí vamos a comenzar compartiendo acerca de Dios y los ídolos. Amén. Vamos a aprender qué dice la palabra del Señor con respecto a los ídolos. Aleluya. Es una guerra que tenemos los cristianos. El pueblo de Dios tiene una guerra contra los ídolos, contra la idolatría. Entonces vamos a estar hablando de este tema. Acompáñenme, vamos al libro del Éxodo, vamos al capítulo 20, versículos 2 al 5. Creo que hoy no vamos a poder tenerlos ahí en la pantalla, entonces escuchen bien. Tuvimos algunos problemas aquí técnicos, pero bueno, los vamos a arreglar. Amén. No hay nada que no se pueda arreglar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 20, versículos 2 al 5. Gloria a Dios. Dice Éxodo, bueno, primero es Génesis y luego sigue Éxodo, ¿verdad? ¿Sí? No es cierto, no es cierto. Es Éxodo, todo los 5 libros de la Torá, y después estamos hablando del Éxodo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. 20, 2 al 5. 20, así, miren, sí se puede ver. Gloria a Dios. Éxodo 20, 2 al 5. Sí va a aparecer ahí en sus pantallas. Gloria a Dios. Dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Gloria a Dios. El primero de los 10 mandamientos de Dios dado a su pueblo Israel fue el de no tener dioses ajenos delante de él. El tema general de esta serie que vamos a estar viendo acerca de los ídolos, de la idolatría, vamos a estar hablando en este domingo y en unos siguientes domingos, es que vamos a hablar del Dios verdadero de la Biblia y qué son los ídolos, qué es la idolatría conforme a la palabra de Dios. Dios nos manda a su pueblo y nos dice: di no a los ídolos. Gloria a Dios. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, bendecimos tu nombre, gracias porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos bendice, Señor. Gracias porque tú sabes lo que haces. Tú eres un Dios fuerte, celoso, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias te damos. Estamos delante de ti, Señor, pidiéndote que si hubiera ídolos todavía en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, que los saques, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Danos sabiduría e inteligencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Éxodo en hebreo viene de la palabra hebrea odos, así se dice, odos, con H intermedia, y significa salida. Éxodo significa salida. En este libro se describe la liberación tanto física como espiritual de la esclavitud que vivieron los israelitas en Egipto y su peregrinaje hacia la tierra prometida por Dios a través de su líder, de su libertador llamado Moisés. Amén. Quien es figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para entender el significado
profundo del primer mandamiento que acabamos de leer, amén, de no tener dioses ajenos delante de Dios, pues es necesario que nos vayamos al contexto histórico de cuando Dios le habló por primera vez a su pueblo, les dio estas leyes, los 10 mandamientos, que en realidad fueron 613 mandamientos dados por Dios ahí a su pueblo Israel, pero que el Señor lo resumió ahí en 10 mandamientos. Después en el Nuevo Testamento llegó nuestro Señor Jesús y esos 10 mandamientos los redujo a 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues en el momento que el Señor les está dando esta ley, este primer mandamiento a su pueblo Israel, el pueblo de Israel había pasado 430 años esclavos en Egipto, sin escuchar de Dios. Vieron y convivieron con otros dioses, los dioses de Egipto. Había un sistema religioso muy fuerte ahí en Egipto, un sistema religioso del faraón, quien es figura de Satanás, y que el faraón, en ese sistema religioso, pues el faraón era el hijo predilecto de sus dioses, y todo el resto del pueblo pues eran como hijos de segunda. O sea, ahí el mero gallo era el faraón, y de ahí para abajo, bueno, el faraón, sus sacerdotes, ¿verdad?, sus políticos que estaban alrededor de él, y de ahí para abajo todos los demás eran hijos de segunda, no eran tan queridos. El dios o los dioses que tenía faraón pues eran una invención generada desde el engaño mismo de Satanás, como vamos a estar viendo. Todos los ídolos son creados, son generados en el corazón mismo de Satanás y sus demonios, y así fue con Faraón. Desde ahí, para mantener al pueblo engañado en la miseria y en la ignorancia, habían creado todo este sistema religioso de Faraón. Para dar fuerza a ese sistema religioso de Faraón, los egipcios, dijimos, tanto políticos, sacerdotes, en el poder allí en Egipto, pues construían grandes imágenes, magníficos templos, ¿sí?, llenos de lujo, llenos de esplendor, de ostentación, y que esos templos majestuosos, pues podemos entender que fueron aún ayudados por los mismos demonios para construirlos, ya que, por ejemplo, las pirámides de Egipto fueron construidas hace más de 3000 años, grandes. Ahí en el desierto era imposible acarrear esas piedras con las que están construidas esas pirámides. Pues ¿de dónde las sacaron o cómo las pudieron traer? Si no fue con la ayuda de algo, ahora sí que extraterrestre, ¿verdad? En la actualidad se le echa la culpa a los extraterrestres, pero nosotros los cristianos sabemos que sí hay extraterrestres, pero esos extraterrestres son demonios, son ángeles caídos, ¿sí? Entonces, pues ellos han de haber ayudado a estos egipcios, no nomás a los egipcios, a los mayas, a los teotihuacanos, ahí a los de Machu Picchu, pues les ayudaron a construir esas grandes obras, pues porque matemáticamente no tenían los desarrollos en ese tiempo, pues de algún lado lo sacaron. Entonces probablemente los mismos demonios fueron los que los ayudaron y generaron, ¿verdad?, esas enseñanzas solemnes, esas celebraciones para los cultos religiosos a esos falsos dioses. En su versión original, la palabra que quiere decir ajenos, dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos. También dice otra palabra de ahí de las diferentes Biblias que podemos encontrar, dice: no tendrás dioses ajenos o además de mí. Y otra versión también dice: o contra mí. No tendrás dioses ajenos contra mí. Amén. Ese es el significado de esa palabra: ajenos, además de mí o contra de mí. Entonces, los que estamos conociendo al Dios de la Biblia nos damos cuenta que todos los otros dioses inventados por los hombres y creados, dijimos, desde el mismo corazón de Satanás, son contra el Dios de la Biblia, son contra Yahvé, contra el Dios revelado
en la Biblia. Y esos dioses, esos ídolos solo sirven para esclavizar, ¿sí? Para esclavizar, todo lo contrario al Dios de la Biblia, que el Dios de la Biblia lo que quiere es darnos libertad, es liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces todos los ídolos son creados desde el corazón de Satanás y sirven para esclavizar al hombre, ¿sí? Meterlo en la esclavitud del pecado. O sea que los que quieran pertenecer al pueblo del Dios de la Biblia, lo primero que tienen que hacer es romper con la idolatría, romper con los ídolos. Si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, como el pueblo de Israel estaba siendo enseñado en ese momento, pues tienes que romper con todos esos ídolos, toda esa idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es la religión de los opresores, es la religión de Satanás mismo. La palabra dioses, quiero decirle, viene del hebreo Elohim, aparece más de 2600 veces en el Antiguo Testamento y generalmente se utiliza para hablar del Dios único, del Dios de la Biblia, a pesar de que es, dice ahí Génesis 1:1, a pesar de que es una palabra plural. Si leemos ahí salen sus pantallas, Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios, que la palabra es Elohim, en el principio, o dioses, es una palabra plural. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Amén. Nosotros hemos entendido que Dios aunque es un único Dios, pues está revelado o está compuesto de 3 personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así fue revelado, así fue una revelación progresiva de Dios en su palabra. Entonces esa palabra Elohim quiere decir en realidad dioses, pero está hablando de un único Dios, pero representado o compuesto de 3 personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que a la vez son uno solo. Esto no lo vamos a poder entender racionalmente, a lo mejor un día en la eternidad lo podremos entender, el Señor Dios Todopoderoso nos lo va a explicar, amén, gloria a Dios. Pero entonces ahorita lo único que tenemos que hacer es creerlo, que es un solo Dios, un único Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Dios de la Biblia, Yahvé, el gran yo soy, no soporta que su pueblo acepte y sirva a otros dioses, ¿sí? Precisamente de la escuela de Faraón, que es la escuela de Satanás, ya que él es el único Dios verdadero. Yahvé, el Dios de la Biblia, está realmente preocupado por el bien de su pueblo y por su liberación, no como el Dios de Faraón, que nada más quería honrar a su líder, a su faraón, supuestamente, y a todos los demás pues los tenía ahí como de segunda clase. Pues no, así no es Dios, amén. Para Dios no hace acepción de personas, Dios es con todos, amén, es un Dios justo, amén. Él ama a todos por igual, gloria a Dios, no tiene sus consentidos, ¿sí? No tiene Dios sus consentidos. A todo el que quiera acercarse a Él, Dios le abre las puertas, gloria a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primero de los mandamientos que da Dios desenmascara y echa por tierra esa fachada bonita y piadosa de ese sistema idolátrico religioso que fue impuesto ahí a través de Faraón. Pone al descubierto los engaños y las muchas injusticias practicadas bajo la protección de otros dioses que son falsos, ¿sí? ¿Qué trae la idolatría? La idolatría trae consigo una maldición espiritual. También la idolatría genera pobreza, tanto material como espiritual, y también la idolatría trae como consecuencia esclavitud, tanto física como moral. O sea, los hombres que andan detrás de los ídolos moralmente están mal, están en pecado. El creyente en el Dios de la Biblia, Yahvé, no se debe dejar engañar, ¿sí? Sabemos que el verdadero Dios sí quiere la felicidad de todos sus hijos, amén, a comparación de los ídolos, la prosperidad de todos sus hijos. No otorga privilegios a nadie, el Dios de la Biblia,
Gloria a Dios. No hace acepción de personas. Vamos a ver cuándo comenzó directamente pues el problema de la idolatría ahí en el pueblo de Israel. Si vamos más adelante a Éxodo capítulo 32, si leemos versículos 1 al 4, encontramos el evento, la anécdota o la situación, la historia llamada acerca del becerro de oro, ¿verdad? Todos conocemos esta historia del becerro de oro que vivió el pueblo de Israel. Vamos a leerla, dice así, Éxodo 32, 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, muy obediente: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. O sea, estaban muy acostumbrados a Egipto, ¿verdad? Ahí se ponían aretes en las orejas, en los zarcillos, hombres, mujeres, niños, etcétera, ¿va? Dice, entonces todo el pueblo, el versículo 3, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren, el evento del becerro de oro es un punto de referencia muy importante en la Biblia, en la palabra de Dios, ya que sucede en el momento en que el pueblo de Israel estaba siendo liberado de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del faraón, de Satanás. Egipto es figura del mundo también. Faraón es figura de Satanás y Egipto es figura del mundo. Ahí estaba sometido el pueblo de Israel. Dios quería sacarlos de ahí por la promesa que había hecho a los padres de Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en ese momento el pueblo de Israel se estaba viendo sometido a diversas pruebas en ese periodo de transición. Ellos van de camino a la tierra que se les había prometido. De repente su líder Moisés llevaba ya muchos días lejos de ellos. Estuvo 2 veces recibiendo las tablas de la ley. Moisés estuvo 80 días cada vez. Entonces ya llevaban, pues 80 días son casi 3 meses, ya llevaba tiempo y pues el pueblo de Israel se desesperó. Él estaba recibiendo precisamente las tablas de la ley ahí en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo? Pues el pueblo se desorientó, empezó a añorar, a extrañar a los ajos y las cebollas de Egipto, la tranquilidad pasiva de la esclavitud. O sea que empezaron a extrañar al mundo. Eso le pasa también a muchos cristianos. Le hicieron esta terrible y mala petición a Aarón, quien en ese momento mostró debilidad, se dejó presionar por el pueblo, ¿sí? Así los líderes, los pastores no se deben dejar presionar por el pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo quiere escuchar? Sino lo que Dios quiere que escuche el pueblo. Eso también lo podemos transportar hasta nuestros días. Y fue muy obediente Aarón, ¿verdad? Fue obediente al pueblo, pero no fue obediente a Dios. Muchos cristianos en la actualidad son muy desesperados, ¿verdad? Y quieren las respuestas de Dios que endulcen sus oídos conforme a su conveniencia, que las respuestas de Dios vengan rápidamente, ¿sí? En el momento que ellos quieren. Así le pasó al pueblo de Israel, sin aprender a obedecer, porque en ese momento tenía que estar aprendiendo a obedecer el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y no supieron esperar el tiempo de Dios. Y así pasa con muchos cristianos. Y entonces aquí el becerro de oro que estamos hablando, pues ni siquiera estaba presentado como otro Dios. Tampoco estaba pretendiendo el pueblo de Israel representar a Yahvé con esa estatua que hicieron.
lo que estaban tratando o lo que trataban de generar los israelitas era tener un símbolo o una imagen de la presencia de Yahvé o de Dios en medio de ellos. En este caso del becerro de oro, ¿verdad? La idolatría no estaba en el hecho de materializar a Dios como lo pretendían hacer en ese momento. El problema no estaba, por ejemplo, que Dios es espíritu. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, así se reveló. Jesús nos lo reveló así en Juan 4, ¿verdad? Que Dios es invisible y que el ídolo sea un ídolo visible. Esto es, el problema no estaba en que Dios sea espíritu y que el ídolo sea materia. La perversidad del ídolo aquí no estaba en el intento del pueblo de Israel de materializar a Dios. Gloria a Dios. O sea, ¿qué quiero darles a entender o explicar con esto? Que el problema radical de los israelitas, al pedirle a Aarón que construyera el becerro de oro, lo que ellos realmente querían es que Dios les liberara del papel que desempeñaba Moisés. Lo estaban en sí rechazando, estaban rechazando al liderazgo de Moisés, del libertador Moisés, del intercesor Moisés, ¿sí? Que es figura también de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y querían que Dios ejerciera directamente otro tipo de liderazgo para ellos, ¿sí? De acuerdo a sus caprichos, a sus propios caprichos, ideas, pensamientos, ¿sí? Conforme a los que ellos deseaban. Ese era el gran problema del pueblo de Israel. Ese es el primer ídolo que estaban creando, ¿sí? Muy lejos, olvídense del becerro de oro, lo que había en el corazón de los israelitas. Ese era el problema, que estaban desechando el plan de Dios, el proyecto de Dios para sus vidas. Y esto es muy similar a lo que sucede en nuestros días, en que, por ejemplo, pues todo el mundo se quiere salvar, todo el mundo quiere irse al cielo, nadie se quiere ir al infierno, ¿verdad? Pero todo el mundo vive bajo sus propias reglas, quiere vivir bajo sus propias reglas, bajo sus propias ideas, no quieren aceptar las reglas puestas por nuestro Señor Jesús, establecidas por nuestro Señor Jesucristo, por Dios, amén, por el Padre, establecido que a través de Cristo Jesús es por medio de quien podemos llegar a la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Entonces, ahí podemos ir entendiendo varias cosas con respecto a los ídolos, ¿sí? Que la gente quiere, y aún hermanos en la iglesia de Cristo, quieren salvarse pero sin obedecer la palabra de Dios, sin congregarse. Muchos quieren salvarse sin congregarse, sin arrepentirse, sin vivir una vida de santidad, sin llevar una vida espiritual de oración, ¿sí? O sea, quieren los beneficios pero no quieren las responsabilidades, sin leer y escuchar la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Se quieren salvar sin presentar sacrificios agradables a Dios, ofrendas gratas al Señor. Como decía nuestra hermana en la mañana, pues cada uno es responsable del templo que somos en lo particular, somos templos del Espíritu, y cada quien es responsable de qué va a llenar ese templo, ¿sí? Si lo va a llenar de la presencia de Dios, si lo va a llenar del Espíritu Santo, amén, si lo va a llenar de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo está ese templo lleno en nuestras vidas? Muchos no quieren seguir y obedecer al buen pastor, como le pasó al pueblo de Israel. Ese fue su primer ídolo del pueblo de Israel. Querían mejor andar en su carne, ¿sí? Cuando crearon ese becerro de oro, ¿qué fue la primera fiesta que tuvieron? Pues fue una fiesta desenfrenada, de música mundana, que traían la sangre ahí de Egipto, el sexo desenfrenado, o sea, el pecado. Quisieron regresar al pecado. ¿Por qué? Por querer seguir y andar tras los ídolos, ¿sí? O sea que, y eso pasa en la iglesia actualmente, ¿verdad?
no, o el mundo en general, no quieren seguir al buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. El mundo quiere mejor andar en la carne, digo aún cristianos mismos, quieren andar en rebeldía, en desobediencia. En pocas palabras, hay muchos cristianos que quieren andar como cabras sin mecate, ¿verdad? ¿Sí? Sin someterse al Señor. Entonces, miren, el Dios revelado en la Biblia siempre va a estar muy por encima de la debilidad y incapacidad humana. Esto es, siempre Él va a ser el Dios que no acepta ni el miedo ni la alienación o pérdida de identidad de su pueblo. El Dios que promete y puede hacer esa liberación en nuestras vidas. Dios nos prometió y nos va a liberar. Amén. Entonces, poner en duda la liberación que Dios tiene para nuestra vida, pues es tanto como negarlo a Él mismo, como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba negando a Dios en ese momento, ¿sí? Y a eso también se le llama idolatría. No creerle a Dios es también idolatría. Les dije que íbamos a estar hablando de los ídolos, y es importante que el Señor empiece a sacar todos esos ídolos de nuestro corazón. Rechazar el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí?, como algo no viable, es un acto de idolatría. ¿Sí? No la idolatría referida a dioses falsos, que vamos a estar hablando en los próximos domingos acerca de otros dioses falsos, sino la idolatría en el culto mismo al Dios verdadero, pero queriéndolo hacer y conformar a nuestra idea. O sea que un ídolo también puede ser que los hombres se quieran formar para gobernar sus vidas a su conveniencia. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Cada uno de nosotros a veces decimos, no, pues sí, yo sigo al Dios, pero a lo mejor lo que hemos creado en nuestras vidas es un ídolo. ¿Sí? Todas las religiones son ídolos falsos, ¿sí?, ante los ojos de Dios. El que sigas una religión, eso no quiere, cualquiera que sea esta religión, no te va a salvar si no pones tu fe, tu confianza y tu obediencia en el proyecto establecido por Dios a tu vida. Amén. ¿Sí? El pueblo de Israel tenía que esperar en Moisés, porque él estaba recibiendo las leyes y iba a regresar, pero el pueblo se desesperó y quiso formar un Dios a su conveniencia. Formó un becerro de oro. Entonces, el becerro de oro, ¿qué simboliza? Pues simboliza el pecado, de la desesperación, de la desconfianza, de que no es viable lo que Dios había prometido a su pueblo, y el consiguiente rechazo de su pueblo al proyecto de Dios. Amén. Entonces vamos a concluir esta primera enseñanza diciendo que el becerro de oro es el símbolo del Dios que los hombres quieren manipular y crear o hacer a sus ideas y conveniencia. El becerro de oro está hecho a la medida de los hombres que no han puesto su confianza y esperanza completa en el Dios de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. La prohibición de hacernos en este primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Él, en la prohibición de hacernos imágenes, nos exige de los creyentes una elevada capacidad de autocrítica y purificación de toda imagen que nos hagamos de Dios, ya sea física, ya sea intelectual o hasta espiritual. Por ejemplo, ahorita los judaizantes, que son parte de la apostasía actual de la Iglesia de Cristo, ¿sí?, se han creado un ídolo de lo que es la religión judía, queriendo adorar a sus tradiciones y costumbres antes que al Dios revelado en su palabra. Y eso sucedió en la primera iglesia, y como hemos enseñado también, la primera iglesia va a terminar como comenzó, pues está terminando también con esa apostasía en la iglesia. ¿Sí? Entonces,
todo el proceso de la revelación progresiva bíblica fue dado para como un continuo para corregir y ampliar la imagen de Dios de nuestra vida. Tenemos que hacernos una imagen de Dios, pero de acuerdo a la palabra del Señor y no de acuerdo a nuestras ideas o a nuestras creencias. Amén. Gloria a Dios. Miren, las imágenes o esculturas idolátricas religiosas generalmente no exigen nada a los hombres. La palabra de Dios en cambio, la palabra es comunicación y es exigencia para nosotros. Amén. El Dios de la Biblia es percibido, lo debemos de percibir como esencialmente como alguien que exige de nosotros justicia, y va a dejar de ser el Dios del verdadero en el momento que es objetivado en una representación o una imagen cualquiera, que deja de interpelar, de exigir, de requerir de nosotros. Por ejemplo, Jesús demanda, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Él nos demandó en su palabra escrita y revelada. Jesús nos demandó: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nos demandó Jesús que seamos luz y sal de la tierra, que nuestra justicia sea mayor que la de los religiosos de su tiempo, de los escribas, de los fariseos, que perdonemos para que también podamos ser perdonados. A eso me refiero. O sea, Dios, el Dios verdadero, nos exige. Amén. Y las imágenes, los ídolos no te van a exigir absolutamente nada. ¿Sí? Por eso la gente prefiere las imágenes y los ídolos. ¿Sí? O sea que terminamos con esto. Lo que pretende Dios con la prohibición de tener otros dioses ajenos o imágenes antes que Él es el de cortar al hombre con la tentación, ¿sí? Cortar con nosotros la tentación continua de querer achicar y manipular a Dios a nuestra conveniencia, querer manipular al Dios revelado en la Biblia a lo que nos conviene o a lo que queremos que sea Dios para nosotros, porque si lo hacemos así, pues estamos creando un ídolo y no estamos adorando al Dios verdadero. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido alabarte, adorarte, bendecirte, recibir tu palabra, Señor, tu bendición. Gracias, Señor, por todos los que nos siguen, Padre, aquí en la iglesia, en las redes. Señor, gracias por tus bendiciones. Aleluya, te damos la honra y la gloria y queremos adorar al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios revelado, a Elohim, a Adonai, a nuestro Dios revelado en la Biblia. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre. Arranca, te pedimos, todo ídolo de nuestros corazones. Quita, Señor. Muéstranos, Señor Padre, como nos vas a estar mostrando en las siguientes enseñanzas acerca de los ídolos, Señor. Si hay ídolos en nuestro corazón, quítalos, arráncalos de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quita todo becerro de oro, Señor, que esté ahí escondido, metido en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga, bendiciones. Nos despedimos de las redes. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Nosotros vamos aquí a continuar con la reunión. Aquí en Jesucristo Gobierna. Su amigo Edgar Pulido les manda un abrazo, muchas bendiciones y estamos en contacto. Dios los bendiga. La paz de Cristo.